Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Tayikistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central, y vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Juyan, la segunda ciudad de Tayikistán, es uno de los asentamientos más antiguos de Asia Central. Fundada según la tradición por Alejandro Magno con el nombre de Alejandría Escate, su historia se despliega a orillas del río Sir Daria, en un oasis fértil que durante siglos fue paso obligado en caravanas de la ruta de la seda. A diferencia de Dushanbe, aquí se siente un espíritu más antiguo, más oriental y más cercano al mundo persa clásico. El lugar donde mejor se percibe este carácter persa es el bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes de la región. Es un estallido de colores y aromas, con montañas de especias, frutas secas, panes redondos decorados con sellos tradicionales, telas brillantes y voces que se mezclan en un bullicio constante. Este mercado de Juyan fue durante siglos un punto neurálgico de comercio entre Persia, China y el Turquestán, y hoy sigue vivo y vibrante, aunque ha sido modernizado y es el latido social de la ciudad. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. En una colina en otro barrio que domina la ciudad se encuentra el Parque de la Victoria, uno de los espacios verdes más significativos de Juyan. Allí se levanta un monumento dedicado a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, una llama eterna, esculturas de soldados y placas que recuerdan a los caídos del valle de Fergana. Más que un sitio conmemorativo, el parque ofrece vistas panorámicas que permiten dimensionar la posición estratégica de la ciudad entre las montañas y el río. Por la tarde, cuando el sol cae sobre la llanura fértil, el lugar se llena de familias y jóvenes que disfrutan de la brisa y del silencio.
Parque de la Victoria de Julián también es una puerta de entrada a la herencia soviética que todavía estructura buena parte de la vida urbana. Calles amplias, grandes avenidas, edificios públicos de hormigón y una planificación pensada para el movimiento colectivo aún marcan el pulso cotidiano de la ciudad. A diferencia de otras ciudades de Asia Central, donde los símbolos soviéticos han sido retirados con rapidez, Julián mantiene una relación más natural con el pasado. No lo exhibe ni lo oculta, simplemente convive con él. La estética monumental, las placas conmemorativas y la presencia de veteranos en los actos públicos muestran que la memoria soviética sigue siendo parte activa del tejido cultural local. Por otra parte, la fortaleza de Julián, reconstruida en parte pero imponente, recuerda los tiempos en que la ciudad defendía la estrategia del Valle de Ferganá. Junto a ella, el Museo Histórico presenta una colección sorprendente: monedas helenísticas, cerámicas persas, armaduras medievales y objetos cotidianos que narran una continuidad cultural de más de 2000 años. Aquí, la historia no es un discurso, es un archivo visible. La ciudad de Julián es más cálida, más llana y más verde que Dushanbe. El clima permite una vida más abierta. Parques llenos de familias, cafés sencillos al borde del río o en el centro de la ciudad. Música popular que suena desde parlantes improvisados, y las noches de verano son particularmente animadas, con grupos de jóvenes conversando en plazas iluminadas o niños jugando hasta tarde. La arquitectura muestra capas sucesivas de desarrollo: edificios soviéticos, mezquitas recientes, viejos callejones que aún conservan casas de adobe. Julián no busca impresionar, pero cautiva por su autenticidad. En sus calles se percibe una continuidad cultural que sobrevivió invasiones, cambios de imperio y reorganizaciones políticas modernas. Los habitantes de Julián suelen considerarse distintos del resto del país. Más comerciantes, más urbanos, más ligados a la historia ancestral del Valle de Ferganá. Su identidad está marcada por un orgullo silencioso, que se siente en la manera en que hablan en el bazar, en el río, en su pasado y en sus poetas.
Baguián es una puerta de entrada al alma histórica de Tayikistán. Aunque no es fácil llegar aquí, es un lugar donde el pasado no se exhibe, simplemente existe, se respira y convive con la vida diaria. Para quien busca entender la verdadera esencia del país, esta ciudad ofrece una lección inolvidable. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies, por algo la naturaleza no te ha puesto rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Tayikistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.